20 de febrero de 2022, séptimo domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos del 2 al 13 y versículos del 22 y 23. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 45 al 49. Y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una lectura atenta y pausada de los tres pasajes y pasamos a los comentarios. La primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos del 2 al 13 y del 22 al 23. La historia de las relaciones entre Saúl, el primer rey de Israel, y David, su sucesor, se narran en un segmento muy largo, que va de 1 Samuel, capítulo 16, hasta 2 Samuel, capítulo 1. En esta larga sección, conocida también como el ascenso de David al trono, existen dos reyes, uno público y oficial, que es Saúl, y otro secreto y oculto, que es David. El propósito de este largo segmento es mostrar cómo y por qué Saúl fue destituido del trono y cómo fue que lo sucedió David. Nos narra el paso del reinado de uno a otro. Este largo segmento se divide en tres secciones. Primera sección, el nombramiento secreto de David, que comenzará a ser rey ya a los ojos de Dios y con conocimiento de los lectores. Esto está en 16 del 1 al 13. Una segunda sección que nos narra la difícil coexistencia de ambos reyes. Va del capítulo 16, versículo 14, hasta el capítulo 27, versículo 12. Y finalmente la tercera sección que nos narra la muerte de David. Capítulos del 28 al 31, más el primer capítulo del segundo libro de Samuel. Esta historia de la subida de David al trono está llena de episodios que resultan muy atractivos por su dramatismo. Una serie de peripecias insospechadas irán convirtiendo a David en el prototipo del rey sabio. Ya sabemos que mientras David estuvo al servicio del rey Saúl, sus éxitos militares le ganaron el aprecio del pueblo, pero también la envidia y la suspicacia del rey Saúl, quien inició una búsqueda implacable para destruir a David. En el marco de esa persecución se inserta el pasaje que hoy leemos en la primera lectura. Yo recomiendo vivamente leer completo todo el capítulo 26, dado que la lectura litúrgica, por razones de tiempo, omite algunos versículos. Para Israel, el ungido del Señor, aquel que Él ha consagrado, es intocable. Primera Samuel 10 nos ha relatado ya que Saúl fue ungido por Dios como rey de Israel. Así que, aunque el lector ya sabe que Saúl ha caído de la gracia de Dios y que en secreto Dios ya se ha inclinado en favor de David, Saúl sigue siendo el rey, sigue siendo un ungido de Dios y por tanto un sujeto consagrado, posesión exclusiva de Dios, cuya vida hay que respetar, pues atentar contra el ungido de Dios es atentar contra Dios mismo. Es por eso que David, por segunda vez, pues ya lo ha hecho en 1 Samuel 24, se abstiene de hacerle daño a Saúl a pesar de tenerlo en sus manos y de ser su enemigo mortal. Los versículos del 17 al 21 omitidos en la lectura muestran la generosidad de David y la confesión de culpa de Saúl. Esta lectura nos recuerda inevitablemente la unción de nuestro bautismo, en la que cada uno de nosotros hemos sido marcados con el crisma de la salvación y hemos quedado constituidos como propiedad exclusiva de Dios. Por eso, toda vida humana, desde la perspectiva de la fe cristiana, es preciosa y exige respeto y defensa. En medio de una sociedad que descarta a los inútiles y a los improductivos y les niega su protección. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 45 al 49. Estamos en la penúltima parte de la argumentación que Pablo ha venido llevando a cabo sobre la resurrección de los muertos. Partió hace 15 días del testimonio apostólico que recibió cuando fue catequizado en la comunidad de Damasco, añadiendo a la lista de testigos de la resurrección su propio testimonio de encuentro con Jesús resucitado.
La vida cristiana para Pablo queda fincada en la resurrección de Jesús. La semana pasada siguió explicando el vínculo que existe entre la resurrección de Cristo y la resurrección de todos los que creen en Él. En este segmento de hoy, Pablo entra a la consideración de la muerte como una nueva creación. La vida del ser humano está siempre en tensión entre su creación, el nacimiento, y su recreación, que es la muerte. Esto queda representado en la lectura, en la comparación que Pablo hace entre los dos Adanes. El primer Adán, Génesis 2:7, es prototipo de la humanidad que vive gracias al soplo divino. El segundo Adán, con su misterio pascual, es autor de la regeneración o la recreación espiritual de toda la humanidad. Pablo se refiere a Jesús como el último Adán, subrayando la novedad escatológica de Cristo. El nuevo modo de vivir de los resucitados los deja libres de toda debilidad y corrupción. Por eso el cuerpo terrenal ha sido creado a imagen del primer Adán, pero el cuerpo resucitado es regenerado a la medida del hombre nuevo, aquel que viene del cielo, Jesucristo, el nuevo Adán. El misterio que se revela es que seremos transformados por Cristo para, como Él, vivir por siempre. Este misterio de resurrección se anticipa en el bautismo cristiano, en cuyas aguas somos sepultados para resucitar con Cristo. Los sacramentos nos hacen probar la vida del cielo, así sea de manera seminal, pero real y poderosa. Esa es el ancla que permite a los cristianos transformar al mundo para hacerlo algo más parecido al cielo, que es la vida plena que Dios ha destinado para todos sus hijos e hijas. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 6, versículos del 27 al 38. Como hemos ya insinuado la semana pasada, desde el capítulo 6, versículo 20 y hasta el capítulo 7, versículo 50, Lucas deja de seguir el orden de la narración de Marcos para insertar un material que recoge de otra fuente, una fuente desconocida, pero a la que también ha tenido acceso San Mateo, como da cuenta los capítulos del 5 al 7. Esta sección es conocida como el sermón inaugural, sermón de la montaña en Mateo, sermón de la llanura en Lucas. En esta sección, Lucas aborda una directriz singular de Jesús para sus discípulos. Se trata del amor a los enemigos. Amar significa siempre hacer el bien. Pero en el Antiguo Testamento el amor era debido solamente a los buenos, como nos dice Eclesiástico 12 del 1 al 7. Mientras que sobre los enemigos y sobre todos los que obran el mal se pedían castigos y venganza. Así Jeremías 18, 21 al 23 y Salmo 69, 23 al 29. ¿Acaso la única excepción sea el relato de un profeta excéntrico casi desconocido, Oded, que es mencionado en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 28? Jesús, en cambio, enseña que sus discípulos deben hacer el bien a todos, incluso a sus enemigos y a aquellos que los agreden y persiguen. Hay que orar por ellos y bendecirlos. No hay lugar en la vida cristiana para pagar con la misma moneda. La razón más honda por la cual un cristiano debe amar a sus enemigos es Dios mismo, que es bondadoso siempre con los buenos y con los ingratos. La misericordia del Padre Celestial es la fuente de la generosidad sin límite con la que ha de vivir el discípulo y la discípula. Esta ética que brota del sermón inaugural camina a contrapelo con los modos vigentes de pensamiento, porque no solamente nos pide atajar cualquier abuso, sino que confía en que esa espiral de abusos puede ser desarticulada por medios pacíficos. Así, evitamos hacer realidad de nosotros aquella sombría palabra de un poeta mexicano a quien admiro mucho: ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Se trata, pues, esta actitud de amar a los enemigos de una actitud contracorriente. No es una pasiva aceptación de los males y de las ofensas, no. Según la doctrina de Cristo, atajamos el mal, sí, pero lo hacemos desde la avasalladora fuerza del amor, que es capaz de cambiar todos los corazones.
Hasta aquí los comentarios de este domingo, séptimo domingo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.